Listo. La semana pasada estuvimos hablando de crédito y hoy vamos a hablar de la finalización de ese proceso que es cobros. Como me decía un señor cuando yo entré a Citibank, que estaba con ustedes, que para él venta significaba ven y tas, que era el cobro, porque la gente una vez que le prestaba la plata se olvidaba de que tenía que pagar o se hacía los pendejos o lo que fuera que pasaba. El tipo sabiamente había dicho algo que era correcto. Sobre todo cuando empiezas a trabajar en un banco y la primera lección que te dan es cobros. Ni siquiera había pisado yo cualquier otra cosa, ya me habían mandado a cobrar. Y éramos puros peladitos cobrando, que era lo más simpático de todo el tema, ¿no? Así que eh, de, de, de todas las cosas que ustedes van a ver en el banco, probablemente lo que mejor van a poder aplicar en la vida va a ser a cobrar. No todo el mundo tiene el honor y el placer de aprender a cobrar desde el punto de vista de un banco. Y eso te enseña para toda la vida, específicamente. A mí me enseñó muchísimo. Nunca me gustó del todo, pero sí era una parte. Vamos a ver, vamos a hacer esto. Como me tengo que ir, vamos a hacerlo un poquito más. Les voy a dar chance después para que lo lean, porque esto está subido ya. Hay una matemática para la provisión de lo que sea que van a irse a perder. No vamos a ir en detalle porque tampoco esta es una clase especializada en cobro, pero vamos a hablar un poquito de esto. Uno negocia con el cliente tanto a nivel personal como a nivel de comercial. De eso se trata. A ti no te interesa irte a ningún juicio ni quitarle nada a nadie. A ti te interesa que te paguen, porque ese es el negocio del banco. Espérame, yo te presto y tú me pagas. Sencillo como eso. Y la parte de los procesos ejecutivos judiciales y liquidación de colaterales que ya no se estila porque los bancos están metiendo casi todo a fideicomisos y ya les permite hacer otra cosa. Ya les voy a explicar cómo funciona eso ahora en vez de cómo funcionaba anteriormente. Calcular el impacto financiero en la morosidad. Si la morosidad que hace el banco, no presta. Así que eso es lo que pasa cuando hay mucha morosidad. Luego, diseñar un árbol de decisión táctico para la reestructuración de deuda corporativa y de consumo. Eso no es tan, digamos que tan usado. Generalmente es una práctica normal a nivel internacional, pero el árbol de decisión es más que nada sentido común. Auditar un reporte de referencias cruzadas. Se han cometido muchos fraudes en crédito de la banca cuando se falsifican cosas. Entonces, por eso es que es bueno que mucha gente toque el papel, que vea las cosas. No que sea burocrático el proceso tiene que ser rápido, pero lo que vas a hacer burocrático es la auditoría. Y siempre tiene que haber auditoría. Y eso es lo que yo siempre había no, siempre tienes que auditar todos esos papeles que te dieron. Desarrollar el esquema operativo de la unidad de recuperación. Esos son cómicos. Creo que la semana pasada hablamos de cómo recuperaba yo los bancos con el señor este que yo mandaba a recuperarlo. El verdadero costo de no cobrar. Muchos estudiantes asumen que perder $1 de crédito cuesta $1. Es un gran error aritmético. Cuesta mucho más. Porque hay incluido muchos procesos que no están contabilizados en ese $1 que te prestaron. Bien. A mí, entre más gente me caiga morosa, más gasto cobrando. A ti no te interesa la morosidad. Al contrario, a ti te interesa un banco que vaya Credit Chips. Por ejemplo, cuando yo le prestaba a la gente para comprarse sus zapatillas y sus vainas, lo menos que yo quería era cobrarme a la gente. Pero obviamente era un negocio de mucho riesgo y por eso cobrábamos bastante. Pero eso no significa que no tenías que cobrar. Para recuperar eso que cobraste bastante, tienes que cobrar poco. Tienes muchas personas cobrando. Y la cartera de Credit Chips total en ese momento, 25 millones todavía. Sí, Credit Chips, ¿vale? Entonces habían créditos sanos, créditos no sanos. Igual en el banco es mucho mejor que en Credit Chips, porque Credit Chips tomaba mucho riesgo y aún así
lo que estaba en pérdida era mínimo en comparación a todo lo que se había prestado. Tomando en cuenta de que prestabas para zapatillas que después que la usas la primera vez, ya sí a ti se te olvidó ese canto que tú tenías con las zapatillas. ¿Ven? Con el banco no, porque el banco también tiene una presión psicológica sobre si te presto tú tienes que pagar. Y si no pagas yo te acuso ante la comunidad. Y antes era peor, antes te sacaban en el periódico. Señor Miguel Mayo, personas en el banco tal que tienen nuevos clientes, chule, hacían pena. Y te lo ponían en los periódicos cuando todo el mundo leía el periódico, porque no existían las redes sociales, obviamente. Fíjense que no ha pasado eso de que en las redes sociales nadie se pone a cobrar. Ah, pero esos son que, pero de que te deben plata una banquería, una financiera, eso no existe. No se ha instaurado. Okay. Simpaticísimo el tema. Luego, la gestión de cobro efectiva no inicia cuando el cliente cae en mora, inicia desde el día de la estructuración del crédito, asegurando fuentes claras de repago. Bueno, actualmente las 5 C que hablamos una vez pasada, una de las 5 C era capacidad. Y ahí yo me aseguro de que ese tipo no cae en mora. Si él cae en mora, no va a ser por capacidad, o no debe ser por capacidad. Perdió el trabajo, ahí sí, no puedo hacer nada al respecto. La economía se fue a la ñina, no puedo hacer nada. Otra pandemia, no puedo hacer nada. Pero que no sea porque yo no hice mi trabajo desde el principio. ¿Ven? O sea, que y eso es para todo. Tú quieres darle tú estás vendiendo carros y a carros usados y tú quieres dar crédito. Ah, bueno, perfecto. Ponle un GPS al carro, cóbrale, bueno, dame un inicial del 50% y te lo llevas y lo pagas en 3 años. Con el GPS, nadie te puede estar buscando. Nadie te lo puede desconectar. Si te lo desconectas, lo vas a quitar de una vez por poner una cláusula. Y te vas o sea, tú minimizas el riesgo cada vez más. En el margen que te ganaste del carro, vendiendo la intermediación del carro y ganas también en la parte financiera. ¿Ven? Pero entonces tú puedes generar esto bien tomando en cuenta las circunstancias. Tan sencillo como eso. Y créanme que funciona. Tú no necesitas realmente un colateral para que se trate una. Si una persona es buena, te va a pagar con o sin colateral. Punto. Con solo ser. Que puede pasar, sí, que en el trabajo, se tío, no sé, no puede pasar. Eso está dentro de. Pero probabilísticamente, esa persona tiene la mayor probabilidad de que te va a pagar siempre. Eso es 5C es un fundamental de todo este tema. Tú empiezas con tu 5C bien, créeme que eso no te va a pasar. O te va a pasar muy poco. Entonces llegas a la parte de la provisión. ¿Cómo esa persona cae en riesgo? ¿Por qué esa persona deja de pagar? Hay veces que sí, tú estás pagando, si tú no tienes un descuento de salario, tú nunca vas a caer, y no pierdes tu salario nunca vas a caer en mundo. La única vez que puede parecer inmundo es porque ese lugar o no lo pagó o no lo pudo bien. Entonces te empiezan a llamar a ti, ¿y ¿por qué estás descuento de salario? Pues no tienes que decir nada, es lo malo que tienes que. Entonces tú tienes que aceptarte que realmente que te pueda quitar es que te mueran o pierdas duro. Entonces, ya cuando sí son pagos voluntarios, había gente que me quedé corto porque tuve que pagar muchas cosas y no puedo pagar la crédito. Y empieza la llamada. O sea, que el tipo se ponga al día. ¿Por qué? Porque esas son los riesgos de ese tipo. Por eso es que el crédito de una tarjeta de crédito, haga la redundancia, es tan riesgoso. Uno no tiene una letra fija.
Todos los meses puede variar, ¿vale? Todos los meses puede variar. Y la gente, muchas veces, como no tiene una letra fija, a lo mejor se excedió y no le alcanza. Y hay uno que dice, si no tengo una letra fija, porque cuando te están cobrando, tú lo primero que dices es que me yo te pagué aquí, tengo para todo, te pagué aquí. ¿Cuándo me puede poner luego? Siempre tiene que ser algo que una promesa que siempre. ¿Cuándo me puede pagar? Y ya vas haciendo cosas. Cuando tú no tienes esas certezas, entonces ya estás entrando en un terreno totalmente diferente, que es el del riesgo. ¿Dónde va ese tipo? ¿Me va a pagar? ¿No me va a pagar? ¿Se va a ir? ¿No se va a ir? Cuando digo que se va a pérdida. Entonces, cada vez que él va pasando de 30 días, 60 días a 90 días, yo tengo que hacer una provisión adicional. La ley bancaria te exige una provisión, pero el mismo banco también puede tener otro tipo de provisiones, que pueden ser mucho más severas. De nuevo, en los tiempos de nosotros no hacíamos provisiones, el gringo no nos permitía a nosotros hacer provisiones, sino hasta que estaba en el GOI. En el GOI era que ya estaba en 90 días y ya iba camino a la pérdida. Hasta ahí era que no podemos. Y para hacer la reserva tenía una aprobar. Y todo el mundo le tenía miedo. ¿Quién lleva el GOI? Yo una vez cometí. Y desde que entré a la oficina hasta que salí, ese man me grité. Y en inglés, o sea, me insultaba en inglés para estar en inglés. Esa no es culpa mía, yo no era mensajero. Entonces, no. Y era que él lo que él gobernaba por terror, de manera tal de que hacer que antes el cobro, todo el mundo supiera de que mandar esa vaina era hacer a él. Obviamente él tenía que firmar. Chico, se ponía. Entonces, cada vez, o sea, si llevaba una vaina chiquita, el tipo se ponía bravo, no se ponía. Y ese era su modo de gerenciar, de manera tal de que no se fuera nadie a pérdida. Y ya hicieron todo lo posible. Y era bien duro. Pero todo el mundo entonces estaba consciente sobre ese tema. Ese tipo no se me puede pasar de 30 a 60 días. Jamás en la vida. No día, la gente 30, no sé. 60. Y empezaban las bien. Era una doña. En esos tiempos, la doña. Y empezaba la doña. Eso era así. Ella lo único que te estaban tratando era así. ¿Qué te maltrataban? Sí. Que tú te desahuevas ahí. Porque muchos temas del cobro es la ahuevazón. Y es un tema psicológico. Pero entonces tú tenías que saber el otro tema ahora, cómo tratar al cliente. Pues tú no le puedes gritar siempre al cliente. Si tú le gritas a un cliente, lo más probable es que ese cliente no te. Todo el mundo te dice, un chiquillo, o sea, cuando el, pero la psiqui trabaja de manera diferente. Si el cliente te grita primero y se pone en una cubierta, ¿por qué me estás hablando? Ellos, ustedes no van a ver. Si no, le vamos a ver, ya fue, ahorita fue. Esto. Y el man se iba bajando. Al final del tema, ya el man era ser jurídico. Entonces, todo es un tema de manejar al cliente, psicológicamente. Y había gente que tú nomás le decía, mire, señor, usted está en esto, va a perder todo lo que tiene. ¿Cuándo me puede pagar? Bueno, yo voy a tratar de sacar ahora un tiempito y voy a. Y efectivamente, pagaba. Si te prometían algo y no te lo cumplían, tú lo volvías y lo llamabas.
Por eso tiene que llamar, porque es que tú tienes que trabajar la psiquis de la persona de otra manera. Tú no puedes ser violento, a menos que tengas que ser violento. ¿Ven? Así que y tú tienes que evitar en lo posible esta provisión bancaria, a menos que puedas hacer algo. Bien. Y para eso entonces hay unas leyes contables que hay que seguir y esta clase para eso, que tenemos que seguir de manera tal de que se cumplan con los principios de contabilidad en la Junta que está bien. Punto. Eso ya lo hacen, eso ya se hace automáticamente. En los tiempos de antes eso era manual. Teníamos que mandar la lista a contabilidad. Bueno, ahora, todo era un problema. Y obviamente tenía que ir aprobado por el Securi, porque si yo aprobado por el jefe, eso no pasaba por ninguno. Y de nuevo, lo que menos tú quieres es esta. Ahí te tienes que descontar todo, tienes que estar preparándote para. Eso no quiere decir que no sigas cobrando. Por ejemplo, en los tiempos buenos de Iván y Chris, ellos teníamos un departamento de cobro para Volvo. Y si se pasaba, ellos perdían, iban entonces con otra gente, de otro equipo, que tenían que cobrar esa cuenta. Entonces, nada más que estaban viendo y ver qué tienen, qué no tienen, dónde no tienen, la manera tan. Bueno, vamos con Wheeler, en esos tipos de iba a tomar. Ya un juicio ejecutivo de manera tal de poder de que el juez fallara para poder entonces quitarle el poder. Porque había un que hacían y después no se recordaban que tenían cuenta en otro banco y ups, y tenían. Sí, pero eh, no sé de qué año era el auto, pero nunca me salió de circulación. Y el municipio de Colón, de las cuentas, pues, los municipios tienen. Por lo menos ahora mandan como 1.500 de la manera, ellos no saben, nunca nadie se dio cuenta de eso. La última cuenta fue ya después y esto que aquí falta. Eso pasa. Pero ya, te digo, este es un no banco. Los bancos están ya los subbancos tienen demasiada mala reputación y ahora con todo el banco todavía va a ser peor porque ahora entonces ahora todo el mundo cree que es culpable y que fue el que incitó la vaina. Yo no pienso que si el FODE banco tiene que votar. Porque tú me vas a decir a mí que me vas a vender unos créditos fiscales y esto es pelúa y yo voy a aceptar que tengas tantos millones de dólares en créditos fiscales. De sentido común, el primero. Pero bueno, además de que yo no me gusta comprar créditos fiscales por esa misma razón. Porque siempre te puede pasar una vaina. Y ahora esos 40 millones de dólares que digo que ellos querían pagar por mes ni la vida. Ahora van a tener que pagar. Porque no los exigen. Que los hayan agarrado en su buena fe, no los exigen. Y lo van a tener que. Bueno, entonces vamos a parar. Probability of default es un cálculo estadístico obtenido del comportamiento histórico. Y de ahí nace algo que se llama la castaña. Cada vez que me va a decir a mí, de $1.000.000 que yo tengo de considerar en una día, yo voy a gastar el 3% a 60 días. De los 60 días, el 3% son 60 días. Y así, oye, o sea, yo puedo ya determinar cuál va a ser mi cascada para dentro de 6 meses. Entonces, ¿qué hago yo? Como jefe en cobro, yo tengo que evitar de que eso pase. A pesar de un 3%, no va a pasar el 3%, va a pasar algo y me el 60%. Y así me voy, porque es un trabajo de mes a mes. ¿Por qué? Porque la gente va de mes a mes. Entonces tú tienes que estar ahí, remando y tienes que tratar de llevarlo. Ponen un poquito más para y entonces yo
actual, esperando el punto de vista, está la letra, cuando lo tuviera buscando, estaba en el límite, si no se lo chupaba el préstamo. Pero bueno, ya ahora las cosas se han mejorado. Otra cosa acá, el loss given default, pide qué porcentaje de la deuda se perderá definitivamente una vez que el cliente entra en default. Sí, porque que tú entres en el going con el 90 no quiere decir que tú te vas a ir a pérdida de todo. Yo me acuerdo que veo unos tipos que estaban, ¿cuándo tiene? Uy, tiene meses, se va. Porque a veces que es mejor que se vaya. Desde todo punto de vista, te cuesta menos, ya le pagas los intereses. Para mí, le cobro de otra manera, hago un arreglo. Yo tengo más lo tienes que, cuando lo tienes a perder, ya todo el mundo sabe. Mientras que siga pagando, que esté en 90 días, esa es la única que tiene. ¿Qué otra cosa hay ahí? El exposure al default es el saldo total adeudo por el cliente en el momento específico de incumplimiento, que no es lo mismo que lo que te debe para salir del incumplimiento. Si yo tengo una letra de $90 mensuales y eso que debo, eso que tienes que pagar para salir del tipo. Pero ese tipo te debe $5,000 en total. Es deuda. Ese es tu exposure real. Cuánto es lo que te deben. Una cosa es la letra que te tienen que pagar mensual para estar bien, y otra cosa es el monto total de, aunque no esté vencido todavía. Ah, ya la vida se dificulta. La superintendencia decirle, aquí hay una complicación con la superintendencia. Y la superintendencia que antes te lo dejaban los bancos decir, bueno, del 30 al 60, al 90, al 120, al 150, al 180, porque positiva no va a ser 120. 120 yo te mandaba a perder. La ley era más flexible, entonces podía llegar a 180. Ya la ley bancaria cambió, tiene otros parámetros que son diferentes. Y una cosa es la ley bancaria y otra cosa es el código comercial. El código comercial. Entonces, el código comercial te dice una totalmente diferente a lo que te dice el acuerdo de la superintendencia bancaria, que es el 4. Y las provisiones simplemente con un objetivo de provisión dinámica. De las épocas de alto crecimiento económico, los bancos están obligados a acumular reservas extra para utilizarlas como amortiguador cuando el ciclo macroeconómico se contrae. Y ahora le voy a decir por qué los bancos hacen. Porque una vez que yo tengo la reserva, yo tengo una reserva, yo tengo una reserva y ya un gasto que no existe, porque estoy haciendo una reserva preventiva. ¿Ve? Entonces yo tengo mi reserva y papá, está aquí, también mucha plata, me meto más reserva, bajo cantidad de ganancia y meto más reserva. La banca cayó, la economía cayó, perfecto, tengo mi reserva aguantar la pérdida sin tocar mi botón line, que funciona muy bien desde el punto de vista financiero. Esto se ve después. A ver, ¿qué clase de esto? Pudiera poner en un efecto de flujo de todo. Caso práctico de impacto contable, supongamos un crédito comercial de $500,000 que pasa de normal a dudoso debido a problemas de liquidez del deudor. El banco debe retirar de sus utilidades retenidas del trimestre aproximadamente $250,000 para constituir la provisión específica bloqueando el rol institucional de forma. ¿Ves? Porque eso sí te golpea. Estás haciendo una reserva contra tu patrimonio, eso te golpea directamente. Esto no pasaba antes. Esto fue un cambio en la ley que a mí personalmente no me gusta. El efecto en patrimonio es demasiado negativo. Lo que pasa es que si tú cobras esta plata, es ese efecto. ¿Ven?
Gestión analítica del buró de crédito, monitoreo el comportamiento cruzado. Un cliente puede estar al día con nuestro banco, pero registrando moras graves en entidades reflejadas en la APP de integridad. ¿Qué pasa con eso? Por ejemplo, Ali tiene préstamo en todos los bancos. En todos los bancos está, excepto el mundo. ¿Cómo se llama el banco? Se llama Chile. Que tenía un organismo. ¿Cómo se llama el banco? Entonces tú dices, Chile también me gusta el nombre de ellos. A esos manes no les voy a pagar. Todos los bancos me vienen de Chile. ¿Qué creen que va a pasar? Si se dan cuenta, porque tú no estás diciendo, el único que se va a dar cuenta, primariamente, va a ser el porque el Cancapó, cuando ahora lo que se estila es que tú no me estás pagando, cuando me estás pagando, ella, todos los demás están pagando el mismo. Entonces viene el Luchil y te llama. ¿Por qué le están pagando los demás? Ahí entonces, ¿qué le dice? No me gusta el número. No, que eso no tiene nada que ver, págame, que no sé qué va. Ahí se... Y eso pasa más a menudo de lo que usted cree. No por esa razón de que no, sabe que no le pagan. Punto. ¿Ves? Entonces tú tienes que averiguar por qué. Por eso es una decisión estratégica. A lo mejor los otros bancos tienen una letra más baja y este es el que tiene la letra alta. Esa es una razón lógica. Prefieres estar bien con 9 bancos que con uno. Porque el tuyo es el que tiene la letra alta. Entonces ahí te das cuenta de que tu C hay una C única. Porque los otros bancos le dieron una letra más baja que la tuya. O le dieron una línea, tú le diste una línea más alta que la de la otra. Y te das cuenta de que, ¿por qué hice? Alguien falló. ¿Ves? Uso de bases mensuales, los bancos eficientes no consultan APC solo cuando el cliente pide dinero, ejecutan consultas masivas mensuales de toda su cartera de deudores activos para detectar variaciones negativas de score. Ahora, porque eso no existía antes. Ahora, el score es el que te dice aquí si estás mejorando o desmejorando en tus modelos. Si tu score era de 900, estabas bien. Ahora, de repente bajaste a 700. ¿Por qué bajaste a 700? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces ahí detecta cuando es pasivo así. Es pasivo así, entonces ¿qué pasa? Tú te das cuenta de quiénes están, desmejoraron su test de capacidad. Y tú empiezas a tomar previsiones. Pero no, vale, que no está pagando porque hay colectivo. Y entonces, ¿qué pasa con vos? Tiene que empezarte a cobrar a ti y te fijas en ti porque tú no le estás pagando. Y aunque tú estés pagando bien, te siguen jodiendo y jodiendo, jodiendo. ¿Por qué? Porque están encima de ti esperando de que, porque saben que algo le pasó el ingreso de ti. Y todas esas cosas son interesantes de ver. Y el score, por ejemplo, aquí está arriba de 820, tiene un mito de uso de líneas al límite, retraso en comercio exterior. ¿Ve? Y así mismo funciona en Estados Unidos. En Estados Unidos es bien, si tú no te dan una tarjeta de crédito, si tú lo usas, bien te ponen nota más. Porque lo que quieren es que uses la línea. Si no hacen revolving, también te ponen nota más. Porque tienes que hacer revolving. Entonces el mismo sistema es el que te lleva a probablemente caer en default, aunque tú quieras caer. Es un momento complicado. Durante la revisión profunda del Buró del Equipo de Riesgo, Pampea se deudor como fiador solidario de terceros en empresas y ya eso para
Ya cada vez ya yo te diría que menos, si me atrevo a decir, el 1% de la gente es codeudora. Tiene que ser un papá con el hijo de abajo, así. Entonces, esas garantías cruzadas puede que existan entre empresas propias. Hay garantía cruzada y eso uno se cubre. ¿Por qué? Porque si una maneja las otras dos responsables. Eso ustedes saben cuándo se empezó a hacer. Después del Triángulo de Cosquín, en el 2008. Porque había muchas empresas de equipo que no tenían garantía cruzada. Y se había detectado que muchos fondos se habían ido para esa. Entonces las otras empresas se habían estaban clean y la empresa grande, que era el Grupo Triángulo Cotoquina, eran las que cargaban por todo. Pero no había forma de hasta que le metieron tuvieron que ir a juicio. Y, así que bueno, guerra de desgaste versus negociación. El cobro tradicional coercitivo daña la relación con el cliente. Llamar te va creando entonces un problema de que coño, pero si no llamas, también es malo, porque no se acuerdan de ti. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Es digamos que unos acuerdos no escritos donde, ok, dígame cuánto usted quiere que yo lo llame. ¿Cuánto usted me puede pagar? O sea, tú tratas de que voltearle la tortilla al cliente y no, tú no le exiges al cliente. Tú tratas de que él te diga las cosas de manera tal de que funcione al revés. Si él no te llama o deja de pagar cuando te diga, tú lo llamas, pero ya tú sabes que tienes una razón por la cual llamar, que es más fuerte que solamente cobrar, hacerle un recompensa, que él se comprometió y no te lo. Entonces eso es muy importante. Por eso es que ahora los programas de cobros tienen fechas de promesas. Y ahí tú vas metiendo en el sistema exactamente, oye, mira, llámalo tal día para que, y efectivamente el RP hace que te salga el cliente, llama al cliente automáticamente porque no ha pagado o porque no ha hecho esto. O porque tiene que revisa para ver si hizo esto y lo otro. Entonces, esa relación que antes era de jodedera, eso es lo que entienden la gente que compra esas deudas creyendo que van a hacer plata y ahora con el cambio de la ley peor todavía, lo pueden hacer o lo deban hacer. Entonces, ¿qué hacen ahora? Ni siquiera ha vencido la ley y empiezan a pelear. Exagera. Lo que hace es que crea esa animadversión del cliente. Y esa es la carrera de dejar. Necesitas entrar en él. Tú necesitas estar aquí, siempre, tratando de conciliar con ese cliente. De nuevo, a ti no te interesa que no te pague, a ti te interesa que te. Y la gente te paga solamente de negociación positivo y hay una negociación positiva. Porque es el que te la deja. Sí, te la deja. Todo el mundo sabe, no sabe, no tiene que recordar. Usted tiene que recordar este yo. Usted llegó a un acuerdo conmigo. A ver, ¿qué día que me va a pagar? ¿Ven? Le voltean toda la situación. Y llegas entonces al tema de créditos modificados, donde tú puedes arreglar un crédito de manera tal de que conseguir una mejor condición para el cliente, aunque sea por un tiempo peritorio. Dame un chance por unos 6 meses, no me cobres capital, cobra los intereses nada más. Ah, bueno, está bien, perfecto. Bueno, y le modificas el crédito. Según la regulación bancaria local, un crédito modificado aquel cuyas condiciones contractuales originales son variadas debido a una incapacidad encontrada de pago del cliente. Hicieron en la pandemia. Cuando la gente no podía pagar, ya no pagué. Te vamos a dar 6 meses de alivio fiscal y no pagues nada.
Digo, sí, llegaba a los 6 meses y no podía pagar ningún trabajo. Antes de que tú te empezaran la de que no se recupera. Hay gente que no se termina recuperando porque le subieron tanto los intereses que se devolvió a duplicar la deuda. Y entonces estás hasta aquí. Entonces la gente ya simplemente sabe que no te paga. No importa lo que quieras. No tengo nada. Y ya, todo el mundo perdió. Perdió el sistema, perdió el cliente, perdió el banco. Y va de la mano de una reestructuración. Ya en una reestructuración, lo que hago es que te agarro todos los créditos que tienes conmigo, te los pongo en uno solo y págame de acuerdo a cómo quedamos. A lo mejor te doy más tiempo, a lo mejor te doy un break en los intereses, a lo mejor te doy un método de pago diferente, o me te puedo pagar semestralmente. Ah, bueno, está bien, perfecto. Págame semestralmente. Y así se van. Ese reestructuramiento es fundamental para que ese préstamo esté vivo todavía y no vaya a pérdida. Y entonces vamos a la psicología, que era lo que yo les estaba hablando. Y es lo que tú tienes que tratar. Cada persona reacciona a un rofeo de diferente manera. ¿Ves? Hay gente que va pasando en una discoteca y por accidente se pega con otro y empieza la pelea. No, que me golpeaste, no, que me golpeaste. Hay gente que se golpea, se da ni cuenta y va para adelante. Hay gente que va con la novia y nada más por mirar a la novia, ¡Ey, qué te pasó! Cada cerebro es una locura, diferente. El juego de fútbol entre Argentina y España, cómo reaccionaron ciertas personas diferentes a situaciones diferentes. Leonardo Paredes, y eso lo debió haber captado Scaloni antes de ponerlo a jugar. Él entró high. Él entró ya con ganas de patear a alguien desde que él lo suplantó, aquí no me acuerdo quién fue en el juego. ¿Ves? Scaloni no supo manejar la situación. Mientras que el coach de España, ¿qué tenía? Todo el mundo tranquilo, piano. La estrategia fue totalmente diferente. No importa lo que hagan los argentinos, tú déjate golpear, tranquilo. Deja lo que ellos hagan el desgaste. Ya él sabía que esos manes venían cansados. Él le jugó a la psiquis. Así mismo es esto. Esto es un juego de psiquis. ¿Cómo yo hago que este tipo me pague? Entonces, ¿qué haces tú? Tú te presentas, yo soy fulano de tal, mire, tenemos esto, deja, y apenas que te presentaste y le dijiste para qué lo estás llamando, déjalo que él hable, a ver cómo viene. Es como el chinito, dime tú primero. Así mismo, déjalo que él hable y te eche el cuento para ver por qué no te ha pagado. Y tú reaccionas al dime tú primero. Y entonces ya tú puedes tomar el camino que tienes que tomar para que esa persona, esa conversación llegue a una negociación y tú le puedas sacar a esa persona una promesa de pago para tal día, de tanto monto para tal día. Y no necesariamente tiene que ser monto completo, ojo, ven, porque hay gente que si no me pagan 100 no hay trato. No, arráncale la plata. Pero claro que hay cobradores que piensan de que si te cobro de una vez ya me lo quité encima, me voy con otro. No, 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 esto es paciencia, esto es una carrera a largo plazo, una carrera de distancia, no una carrera de velocidad. A ti te interesa cobrar, punto. Fuera esa cuenta, que esa cuenta se vaya moviendo. Ahí es donde mucha gente
no entiende cómo es cobrar. ¿Ok? Y fíjense que el cobro, porque es que hay dos tipos de cobro, el minorista y el comercial. ¿Ok? Las empresas reaccionan de forma diferente y el consumidor de forma diferente. Acuérdate que el consumidor, en teoría, trabaja para que le paguen 15 y 30. Entonces tú tienes que jugar con eso. Cuando es independiente, la vaina ya es más difícil. ¿Ok? El cobro minorista del comportamiento responde a disparadores de estrés psicológico. Evasión. El cliente apaga los canales de comunicación por vergüenza o frustración. Porque hay gente que sí le da vergüenza. No te puedo pagar, coño, te estoy quedando mal, brother. Pero no te lo puede articular. Porque los nervios se lo impiden. Por eso que tú tienes que ir piano siempre. Para evitar que se te vaya por ahí. La otra, priorización de caja. El deudor paga primero el servicio que le cortan inmediatamente antes que el préstamo bancario. Porque ya tú se lo prestaste. Ya él usó esa plata. Cuando es tarjeta es otra cosa. Porque a él le interesa tener la tarjeta viva. Entonces te paga la tarjeta, en teoría, te paga la tarjeta para seguir usándola. ¿Me explico? Porque es un problema de flujo de caja. Cuando es el préstamo, no. El préstamo ya me diste la plata y ahora te estoy pagando. Pago primero mi comida, mi casa, mi agua, mi luz, después te pago a ti. O inclusive a veces carnavaleo antes de pagarte. Porque eso es prioritario. ¿Sí? Y eso pasa en todos los países. No es que crean que es Panamá, nada más. Todo. Cada uno tiene su tema de carnaval diferente. Luego, diseño de arreglo de pago sostenible. Sostenible. Esta palabra es fundamental. Yo no hago un arreglo de pago para hoy. Nada más. Yo lo hago sostenible. Todos los meses tú me puedas pagar. ¿Cuánto me puedes pagar? $5. No, $5 tampoco es así. O sea, la deuda es de $180. ¿Cuánto me puedes pagar? ¿Me puedo pagar 50? No, un poquitito más. ¿Ves? Porque tú tratas de sacarle un poquitito más, tratando de decir $180 mensuales. Y además te va a pagar 50, no te pagas ni el tercio. Es decir, tienes que sacar. No va a pagar 40 quincenas. No puede llegar a los 45 quincenas. Para que sea la mitad. Y que bueno, a ver. Siempre te tienes que hacer huevón. Porque el cliente se hace huevón. Pero tú tienes que hacerte más huevón. Como que no quiere la vaina. Esta es la mitad que sea. Idea lo que te diga si sí o sí. Tú no lo puedes. Que tú tienes que ser sostenible. Porque cuando tú lo vuelvas a llamar, él no te puede decir, no, que ya está. Tú te convertiste. ¿Estás viendo cómo cambia la cosa? Regla fundamental para el gestor de cuentas. No acepte promesa de pago de supera la cantidad de flujo libre. No lo obligue. Que él te diga cuándo es bueno. Y si él te dice, no, yo te voy a pagar 180, sabes que esto lo vengo pagando siempre. No, como que no te pago, yo sé que no puedes pagar 180 con un año pagando por 3 meses. Dime la verdad, pero sin humillar. Ojo, por eso que hasta hablar de comunicación es fundamental. Yo soy, pero yo tuve que aprender que hacer esto. Y tenía la edad de ustedes. O sea, no es todo ahora, no. Ahora te puedo enseñar a hacerlo. Pues, entonces, sí lo puedes hacer. Sí puede ser conversar con una persona mayor que tú y o llevarla a donde tú quieres. Llevarla a donde tú quieres que en estos tipos de que decir otro tipo de negocios. Cuando tú tienes
Cada tipo de préstamo se trabaja de manera diferente. ¿Ok? ¿Cómo es la cosa? Un préstamo personal, dependiendo del monto, va a juicio o va a juez de paz. Pereza lleva esa vaina juez de paz. Por ejemplo, si a mí un cliente me debe menos de $3,000, yo, es más, yo no lo llevo a ningún lado. O sea, ¿por qué? Porque más te cuesta llevarlo a juicio. Entonces ya yo no le doy más servicio. Y donde me preguntan sobre ese cliente, el número pago. Ya. Cuando es menos de 3,000, ir a un juez, antes era un juez de paz, antes era una corregiduría. Esa vaina era un bar de triful. Así que peor todavía. Nunca se me ocurriría ir a eso. Entonces, es un tema. Entonces, ¿qué hace el banco? El banco tiene su equipo legal y no le cuesta. O sea, el banco lo hace bien por principio. Generalmente, el deudor no va al juicio. Y el banco consigue que el juez le presenta el juez, voy al banco y manda, bueno, está bien, ejecútenlo. Y lo ejecutan, o te ejecutaron así, de que ni te diste cuenta. Además de que ellos tienen juez, hay diferentes, el IDAN, casi las empresas del gobierno, los CIAN tienen juez ejecutor. Ese juez toma acción inmediatamente. Le presentan, él está ahí en la institución. Los abogados de la institución van del juez y le presentan, mire, esto me lo debe. El juez quita todas las y lo debe. Quita, dale, otra vez, quítale esto. Esto fue lo que encontramos que tiene. Y recupera su plata. Otra vez. Cuando es un banco, ellos no tienen juez ejecutor. Tienen que ir a juicio normal. Entonces, ¿qué aprendieron los bancos? Ir a juicio normal es un gobierno. Después que se fue a pérdida, es un año. Y después de un año, son otros un año para recuperar el banco. Porque eso es automático de que agarren la primero, donde la agarraste, ahí te igual. Vuelve a juicio. Puedes encontrar el banco, quita la certificación. Y el juez ya el fallo final. Vaya. Entonces estás hablando de 3, 4, 3, 5 euros. En cobrarte que ni $25,000, después de que te voló el principio. Entonces, claro, es una audiencia, pero en préstamo personal no tiene discusión. Así que lo que a ti te toca es cobrar. Y si te va a pérdida, vendo la deuda. La venden al 10%, el 20%. Pero tú le debes $1,000, ellos le vendieron a un abogaducho de eso. Y este abogaducho empieza a joder la vida cobrando. Pero ya la sociedad, por eso, ilegal después de tanto tiempo. Que si usted tiene una deuda vieja, hágala así y vaya que le dé. Porque ese no es su banco cobrando. Además es que tenían que avisarle a usted cuánto le pasaron, por cuánto, no sé, había que cumplir la ley y eso no lo cumple. A ver, en caso de autos y de hipotecas, ¿qué han hecho? Primero lo hicieron con los autos. Primero nació una empresa que se llama Fula, que Fula se llama F, no me acuerdo la F de qué es, la web, Warehousing Latinoamérica, ¿no? Algo así se llama. Entonces Fula lo que hace es que hizo unos paquetes de fideicomiso y ahí van metiendo. Luchín se compró un carro nuevo, pero forma parte del fideicomiso. Entonces tú firmas ahora un contrato de fideicomiso donde tu carro le pertenece al fideicomiso bajo estas condiciones que tú tienes que cumplir. Tienes que hacer 48 pagos de $200 y al finalizar eso, el banco emite un certificado que dice que ya el carro es tuyo y Fula te lo pone tú. ¿Okay? Mientras tanto, ese carro es de Fula y si tú dejas de, aunque sea una ley, Fula
coge y lo guarda y puede hacer con ese carro lo que él. Pero como ese no es el negocio del banco, el banco que dice, ¿sabe qué? Tiene tres, ya te lo recogí, págame o si no lo ves. Y tú tienes 3 meses. Y si entonces, cuando tienes 3 meses, no te dan chance de ir. Eso es lo que me debes. No, que no puedo, bueno, 3 meses, tranquilo. Ya te van buscando compradores. Antes el banco te conseguía que yo mandaba al viejito a buscar un carro, yo tenía un lote, me lo guardaba, es más, el viejito el servicio del lote y él lo era el que lo mantenía. ¿Para qué? Para que el carro no se desgastara, porque ahí era, estaba jodiendo. 3 años para que me dieran ese carro aquí. Mientras tanto, el carro en la por eso te digo que me convenía más que el cliente siguiera pagando. Entonces tú decidías si el cliente le daba chance de que te pagara no sé cuántas letras o una letra, pues yo sí no daba cualquiera. Me dejaba de pagar un mes y ya yo te lo dije. Un mes, no hay chance. Tú te escribes. No, puedo, puedo, ya. Porque lamentablemente es un negocio y no es ni tuyo. Y ya está escrito, o sea, eso tiene que estar ya el proceso escrito. Así que los fideicomisos mejoraron el tema de recobro del plan. Aunque, de nuevo, ya les dije que antes de la invasión, la gente prefería dar la casa a regresar. Eso es primordial, el carro lo utilizó. Y me iba y me mudaba con él. O sea, y daba la casa. Eso pasó durante 87, 88, 89. Que pasó lo mismo con la pandemia. Mucha gente dejó casa, la madre, ¿dónde iban a ser? Y preferían irse a la casa de los papás y ahí todo el mundo se trataba de acomodar, porque el ser humano es así. Uno tiene que ver cómo sobrevive. Y una vez que empecé a sobrevivir, entonces ahora cómo vivo de mí. Esos instintos no los hemos perdido, porque esos eran los mismos instintos que tenían los cavernícolas. Usted tiene que sobrevivir no solo a la diferencia del tiempo, no solo a los dinosaurios y todo ese combo, sino inclusive a la misma gente que vivía con él. Así que bueno, ese cosa. Y entonces, ¿qué hicieron ahora? Las hipotecas están entrando en fideicomiso en vez de en hipoteca. ¿Ves? Hay unos bancos que están en fideicomiso y otros bancos que ya se está presente en el fideicomiso. Entonces, compra una casa, se entra en fideicomiso y no paga la casa. El fideicomiso ya esta vez no suya. Está siempre de fideicomiso. Y ya, no tenéis que. Porque si tenéis si el de carro, el de la casa es como de 5 estrellas. ¿Ven? Al banco no le conviene eso. Por eso que ahora se ha puesto de moda las casas recuperadas. Y cada banco tiene su website, casas recuperadas, que te las vende a un buen precio y te las financian más barato. ¿Por qué? Porque al banco no le interesa eso. No le cuesta el mantenimiento de si es un apartamento que tiene mantenimiento de condominio. Entonces, ellos te dicen, bueno, pues me lo compran y te la doy a 1% de interés. Te la dan
¿Ven? Así es una buena opción. El que le gusta modelar, bien, también fue bonita ahí. Entonces, todo esto ha cambiado. Era poniendo. Los fideicomisos han mejorado radicalmente esa parte legal. ¿Ven? Procesos ejecutivos, medidas cautelares básicas, bien, secuestro de cuentas, inscripción de demandas, secuestro de bienes inmuebles, pues también, si le debes plata a un banco y tienes un bien inmueble a nombre tuyo, también te lo secuestran. Sí, procesos de remate, entonces hay veces que cuando vas había piratería antes, el proceso de, o sea, tú ibas, el mismo dueño iba al proceso y podía recuperar su casa a un menor costo, entonces ya tenía la plata de otro lado. Y hacía eso. Hubo gente que lo hizo de verdad. Pero bueno, sobre todo cuando era una casa, porque cuando son de ahí sí hay puja y repuja. Tienes adjudicado. Bueno, el write-off era cuando el write-off es cuando tú ya la cuenta tú te pagas más y ya tú lo sacas de tu libro. El write-off. Generalmente ya debes de tener eso constituida la reserva del 100%. ¿Y qué es lo que debieran hacer? Pues esto no es el entregable, obviamente, lo había hecho así, pero después me repetí. Entonces, para que estén en su trabajo, diseño del guión del abordaje técnico para el segmento de consumo de su banco ficticio, dependiendo de qué es lo que van a hacer, la matriz de provisiones esperadas de su cartera simulada, la política corporativa para darse la venta de carteras castigadas, agencias de cobros externas, que ese es otro, hay una ley nueva que toda la asamblea la pasada, digo, que habla sobre eso, de cómo puedes y no puedes hacer tus cobros a agencias externas, que hay estrategias de cobro por tipo, por eso no hablamos, por tiempo de la cartera. ¿Okay? Y va aquí. O sea, si tú tienes que pagar el 31 el 30 de junio y tú no pagaste ni el primero, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5, ¿qué es lo que va a pasar? Que te van a mandar una alerta temprana automatizada. ¡Pum! Eso ya lo tienes seteado. Yo, Mayor, recuerden que tienes que hacer pago dentro de los primeros días de mes. Y eso es automático, eso no te cuesta nada. Eso va dentro del IRP que te lo hicieron. ¿Ok? Luego del 6 al 15 viene la vaina. Eso es correteadera. Pero eso también es relativo. Porque del 6 al 15 tú puedes, en los tiempos de antes, ya tú empezabas a hacer tu contacto telefónico. Porque tú no querías que la gente te empezara a reír. ¿Y por qué del 6 al 15 y del 30? Porque los 15 y los 30 son fundamentales. Porque son los días que te pagan. Así que te interesa usar esos días. Pero entonces, ¿qué puedes hacer? Ahora tú puedes mandar SMS, tú puedes mandar WhatsApp, tú puedes mandar emails, todo eso es automatizado. No tiene que ser personas llamando de Excel, sino que todo eso lo automatiza y puedes automatizarlo hasta el 15. ¿Okay? De manera tal de no estar gastando gente en algo que pueda ser automatizado. Y guardar la gente como realmente lo que tiene que ser. Que cuando llega el 16 a 30, ahí tú tienes que evitar que esa gente de 30 vaya por 31. Ahí empieza. Ahí tú tienes que aguantar. Es como el chicle. Aguanta. Todo el mundo de aquí, de 15 al 16, tiene que haber bajado radicalmente. De manera tal que cuando llega al 30, tú tienes la menor cantidad. ¿Ok?
Entonces, tú puedes seguir aquí entre llamadas y WhatsApp y no sé qué vale. Porque aquí lo que vale, aquí todo lo que les dije de negociar no vale. Todavía estás recordando. O quien sea lo que dice que sea, pero le veo un acento a Sí, bien. Ese es otro tema. de otro sitio, de otro país o algo para los países que no sé. Eso es contraproducente. Sí, sí. Estoy de acuerdo contigo. Eso hay gente que le choca. Correo y si me otro que quizás no tenga confianza. Así mismo es. Ya el que te pasó para 31, ya entonces tú te empiezas a preocupar, pero radicalmente. Ahí no, sí, no quieres que nadie se te vaya al 60. ¿Ok? Y entonces en los primeros 15 días empiezas a tomar otro tipo de acción. Y le mandas un email ya más elaborado. Plano de tal, el departamento legal le está mandando esto, y ya empiezas a tratar de no asustarlo, pero así a que tenga, como que tú sabes, que esté preocupado porque el departamento legal lo está llamando. O sea, ya se está poniendo dura, departamento legal, ¿no? Y entonces empiezan a llamarte los licenciados. Yo tengo compañera que y hubo varios se sentaba pues, que él entra desde la mañana porque él tenía que firmar el recibir y varios días él se sentaba y no se Claro. Cuando, por ejemplo, ahora que mencionas un caso muy interesante, a él le iban a quitar el carro y nada más debía $1,000. Y ponte que el carro lo vendían en 4,000. Generalmente, tú lo que tienes que decir, mira, dame un chance, lo voy a vender. Yo lo voy a vender para poder sacar la mayor cantidad posible y de ahí te saco los $1,000 para pagarte. Porque si tú empiezas a esconderte y a buscar la vaina, ¿qué va a hacer el banco? ¿Sabes qué? En lo que me den arriba y te jodiste. Hay veces que hay bancos que son serios que sí te dan la diferencia, sea que sea. También. y de lo que yo con la venta al banco le hizo tocar un porcentaje a él ya que venía pagándola como 10 años pues sí pero o sea más o menos como que le iban a reconocer. Pero bueno, ahí es mejor dar la cara, siempre. Si es inevitable, no puedes hacer nada al respecto. O sea. Entonces, bueno, la primera notificación física probablemente va a ser una carta ya legal, digo entre comillas, porque eso no hay ningún legal. Yo tenía
la muchacha que nosotros teníamos el Rairof, que eran la gente que se iba allá, el Going, ella era la licenciada Heredia. Ella no era ni licenciada en nada, pero pero ella era como una abogada dentro de todo. Ella se sabía la ley de bancaria y todas las vainas súper bien y la gente se comía la coba de que la man era una abogada. Y recuperaba bastante con esa vaina. Y ella solita, ella no tenía nadie ahí ya en ese tema. Y antes del 60 también tú puedes visitar a la persona. No hay nada mejor que físicamente las personas se vean. El cobrador y el deudor. Súper interesante cuando eso pasa. Entonces puedes ir a la casa, puedes ir al trabajo. O sea, en el trabajo da pena para la gente, pero a veces es necesario. Si la persona no la puedes encontrar en la casa por las razones que sean y no te responde, no sé qué vaina, tú tienes que aparecerse al trabajo, no puedes hacer más nada. Así que eso funciona así. Y de nuevo tratando de que no te llegue al 60. Y tratando de ayudarte también con SMS, WhatsApp, con más emails, de recordatorios, con llamadas. Aquí empiezas a llamar y a joder. Y de nuevo el joder es relativo, sino que hasta que te atienda y sentarse a hablar con las personas. A ver, explíqueme qué es lo que está pasando. Déjeme tratar de ayudarlo. Porque la idea del cobrador no necesariamente es cobrar, es ver cómo resolvemos este tema de este cliente para que no te vuelva a salir y no te crezca la cartera de boros. Luego entonces vienes al 61 y 75 y ya esta gente es más tough. No, todavía, pero ya están entrando al rango de pérdida. Ya está súper reservado y tú lo que no quieres es que se te vaya a pérdida. Entonces tú tratas de hacer todo lo posible de manera tal de que esto no suceda. De nuevo, más emails legales, más visitas, ¿cómo se llama? En persona, más llamadas, diga. Y por ejemplo, ya llegó el día de que y por ejemplo, tienes que hasta esta hora para y después hasta esta hora. Entonces, si yo tema de Frank que llegué tarde, pero yo tengo la plata en mano y te lo voy a pagar. Entonces ellos pueden aceptártelo porque Yo te lo acepto. es hasta las 2 y yo llegué a las 3. Yo te lo acepto. Mi negocio es plata, no quítate la casa. Qué sé yo, y te debe tanto, dice, bueno, págame las tres letras primeras, o tienes hasta cierta cantidad para pagarme, y hasta cierta fecha, no es que te lo ponen que una vez te dan como, y te ponen la cantidad. O sea, que no es algo que... Es una negociación. Es una negociación. Pero de nuevo, te vas a encontrar con un atorrante que no te la acepte. Yo te di hasta esta hora. No. Eso es brutalidad. Ese tipo no le enseñaron bien. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo clarito. El convanismo, una vez que te pasó ellos le llaman unidad de préstamos especiales, una vaina así. Negociar ahí es la locura. Yo digo con clientes míos, tratar de, mira, estamos haciendo esto, vamos a buscar, ya estoy a punto de conseguir la... No. Usted no tiene nada que negociar aquí. De verdad, es horrible. Y no un caso he tenido varios casos tratando de llevar a clientes. Ha sido imposible. Es una locura. A veces uno bueno, vamos a buscar la plata y tomamos por otro banco. Teníamos la plata allá, teníamos el préstamo aprobado. Y fue un lío pagar ese préstamo especial. No querían.
Pero ¿qué es lo que, a ver, explíqueme qué es lo que ustedes quieren. A ver, el razonamiento de lo que ustedes quieren hacer. No quieren negociar con el cliente, porque queríamos estar aquí, seguir aquí, no sé qué vaina. No, no quieren. Quieren mantenernos aquí en créditos especiales, pero no quieren darnos más facilidades, no quieren hacer esto. Ya conseguí otro banco que sí me lo va a dar y ahora no me permite cambiar de banco. Explícame, ¿cuál es la lógica? Y no es desde los colombianos. Esa unidad viene así de antes. Es una cosa horrible. Con ningún otro banco yo me he encontrado con esos tipos de problemas, realmente. Pero bueno, de nuevo, ya cuando estás llegando al 90, que no quieres que nadie se te llegue a eso, ya entonces, ya tú le dices, brother, ya, ahora sí, ya, es judicial esto, cobro judicial y esto implica que voy con todo contra ti. Y cuando tú estás haciendo, tú no tienes que amenazar a ningún cliente, tú nada más le dices las cosas como son, y sencillito, y fácil, y bajito, y no sé qué vaina. ¿Por qué? Porque tú lo que menos quieres es que ese cliente reaccione de una manera totalmente diferente a lo que tú quieres que haga. A ti lo que te interesa es que te pague. De nuevo, siempre. ¿Ok? Vamos, aquí hay un caso. Dice, evaluar una estructura de crédito corporativo de 2.5 millones de dólares de una empresa logística de zona libre. El banco extendió el plazo a 15 años, pero no exigió una garantía real adicional. El cliente volvió a caer en mora a los 120 días. ¿Cómo? Sí, ya. El equipo analizó estados de pérdidas y ganancias históricas proyectando flujos futuros, pero obvió revisar el flujo de caja operativo real neto corriente del sector. ¿Ok? Y la primera, bueno, y aquí entonces es grave omisión del carácter del entorno. Así que el tema aquí siempre cuando estás haciendo una reestructuración, tienes que volver a analizar las seis para ver hasta dónde está llegando esta. ¿Okay? Ya vamos a ir terminando aquí. Prácticas de ética de cobro, límites infranqueables en Panamá, no realizar llamadas de cobranza en los días feriados o fines de semana. Este es un error que se comete acá. Man, deja a la gente tranquila. Tú no, hablando en serio, ustedes saben en qué problema puede estar esa persona y tú le estás añadiendo más leña al fuego a ese problema. Caso de personas que han cometido ¿cómo hacer? Otros exabruptos por la presión que le dan los bancos, muchas veces. O en este caso los abogaduchos estos que ponen a cobrar en la vaina. No, de verdad que para mí esto es un negocio horrible. Prohibición absoluta de revelar el estado de morosidad familiares, jefe directo, tercero, ajeno al contrato de crédito. Bueno, ahí sí hay, eso es más gris. Aquí en Panamá sí lo puedes hacer. Es más, lo debes hacer. Por ejemplo, en Panganal nosotros cobrábamos diciéndole al jefe, mira, no me está pagando el préstamo. Pero la única forma, porque es lo que le decía, te prestó el dinero, y ahora tú le tienes y tú estás ganando bien aquí, o le pagas o te. Y los familiares te ayudan, porque crean un cobro, la familia te ayuda a cobrar. Mira, mamá, tú le dices a toda la mamá, cuando es una buena mamá, pues también hay unas que son bien alcahuetas. La inteligencia artificial en cobro, miren que yo no tenía experiencia, pero de la forma como maneja la inteligencia artificial todo, digamos que tú le pudieras poner pudieras hacer un programa repetitivo de cosas que puede hacer, incluyendo desde mandar los SMS, WhatsApp, los emails directos desde ahí, lo pudieras hacer, porque se pueden hacer esos temitas de esa manera. Para eso no tengo ningún problema. Para analizar, que te haga el análisis, tú le metes a las cosas. Mira, utiliza esta fórmula y analiza esta cartera de esta manera,
porque ese es puro matemática y probabilidad. Digamos que no necesita todavía que tú tomes decisiones tú de tu cerebro. Entonces, es como limpio, hace cosas muy limpias con la inteligencia artificial. Vende a carteras castigadas, aquí es donde empiezan los problemas, mandándole la agencia de cobros externas, que ya un poco de moda, pero la ley lo odio ahora. Esta era de la parte que, pero esto lo tienen que acordárselo para el final. ¿Por qué un banco preferiría otorgar un periodo de gracia de 6 meses a una corporación industrial en problemas en lugar de iniciar inmediatamente el secuestro? Dueño. En 6 meses, aunque, aunque ella esté en problemas, en 6 meses tiene tiempo suficiente de parte de lo en 6 meses. Tú, que más te interesa. Punto. Tú no haces nada quitándole la planta de producción. No haces nada. La promesa que te doy 6 meses para que me pagues. ¿Qué vas a hacer? Dime tú cómo me vas a pagar. Así es como tú tienes que negociar. Si la APC reporta un score de 850, pero la relación de TI calculada en sitio da un 65%, o sea, deuda-ingreso. Debería ser el dictamen técnico. ¿Cuál debería ser el dictamen técnico del analista Oscar? ¿Qué? ¿Le presto o no le presto? El score de 850 en APC, o bueno, la capacidad de deuda es 65. ¿Le presto o no le presto? ¿Cómo que no sabe? Claro que sí. ¿Qué dice la 5C? Ujú, ujú. Y la primera que dijiste, ¿qué capacidad? ¿Y qué dice ahí de la capacidad? Y eso es bueno, pues. ¿Cómo hace bueno? Si lo primero que te dije la semana pasada es que no debería pasar el 50%. Ah, entonces no le puedes. Como que sabes que pague, no le puedes porque no tiene capacidad. Vas a entrar en problemas. Él te tendría que demostrarte que esa capacidad está mal calculada. No tomaron este ingreso en cuenta. Así. ¿Ven? ¿Se entiende? Y la última ya. ¿Cómo afecta el descuento directo de planilla al cálculo de variable de un portafolio de créditos de consumo personal? Repete. Bueno, analiza la implicación operativa. ¿Cómo afecta el descuento directo cuando tú prestas? ¿Afecta a quién? ¿Al cliente o al banco? Al banco. ¿Cuál carácter mejora el descuento directo? Digo, ¿cuál se el carácter? ¿Por qué? Porque no importa si el tipo te va a pagar o no te va a pagar, usted en su mente pagar o no pagar, el descuento directo te quita el carácter. ¿Ve? Y entonces, claro, cuando tú tienes un descuento directo ya te olvidas la contabilidad y ese tipo que y que yo necesito esa plata. La ley es clara. Que usted se metió ese descuento y usted
sigue hasta que me digan lo contrario. O usted se vaya. Yo he visto gente que se cambia de lugar. El trabajo me quitas. Pero es que es un requisito para el préstamo. Si tú no me traes la carta de cuenta, yo lo doy. Funciona muy bien. Y para más uno, si no es el único, es uno de los pocos países que lo tiene. Bien, listo, señores, nos vamos porque me tengo que ir a dar un michapa. Pero dimos toda la clase, así que estamos bien. Ya lo veo muy cómodo que se vaya temprano. No quería irse. Brother, ¿dónde anda, hombre? Te digo. Y entonces, si Ali viene, no viene Casey. Y si Casey viene, carajo. Sí, Aquí sí, no, seis, no, 5.